Pari Rodríguez. Me estoy enterando del segundo apellido, Rodríguez. Y enterando también de que había sido potosino. Digo, Pari, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido a Fides. ¿Cómo ha estado? No, John, qué gusto, un privilegio. ¿Cuánto tiempo fuera del país? Bueno, llegué a la ONU el 24 de noviembre del año 2020, pues cumplí 4 años de gestión en la representación de Bolivia ante las Naciones Unidas y hoy de vuelta en el país. ¿Qué tal el sueño americano? No existe tal sueño americano. Los bolivianos, los latinoamericanos que están en Estados Unidos la pasan muy mal. ¿Sí? O sea, entregan su fuerza de trabajo por unos dólares, que esos dólares valen muchos más bolivianos acá, ahora muchísimo más, pero el sacrificio de ellos es muy grande porque sacrifican su vida. ¿Has estado cerquita a la transición? Perdón por tutearte, Diego, para hacer un poco más fluida la charla simplemente, pero con todo respeto siempre a todos nuestros invitados. ¿Has estado cerca a la posesión de Donald Trump y los cambios que ahora hay en Estados Unidos? ¿Cómo dirías que está Estados Unidos? Pues Estados Unidos es una sociedad en crisis, en muchísimos sentidos, que intenta recuperar su hegemonía en el mundo, ¿no? Su hegemonía política en el mundo. Y obviamente que para recuperar esa hegemonía política en el mundo está sacrificando muchísimos, y principalmente a los migrantes. El migrante en Estados Unidos realmente merece nuestro respeto. Los bolivianos que están afuera en Estados Unidos, en Nueva York, California, Washington, merecen nuestro respeto y reconocimiento. Trabajan desde la madrugada hasta la última hora del día para ganarse unos pesos y contribuir a sus familias en sus países y en el caso nuestro, a nuestro país. Y lo que Donald Trump ha hecho es para satisfacer su compromiso político de echar a los migrantes, obviamente que está sacrificando esta comunidad trabajadora en Estados Unidos. En los metros, en los espacios públicos están empezando a controlar los documentos. Y obviamente que no todos los migrantes que han llegado tienen algún problema legal o algún problema delincuencial. Sí, también hay entre medio migrantes que han generado ciertas dificultades, es cierto, no se puede negar, pero no es la mayoría, son unos cuantos. Pero el efecto está llegando a la mayoría de los migrantes. ¿Tú crees que estas decisiones van a futuro a? Yo creo que lo que Donald Trump intenta es mostrarse como un presidente que ha restablecido el poder político, la hegemonía que tenía Estados Unidos en el mundo, ¿no? Por eso es que desafía a Europa, desafía a China, desafía a sus dos socios directos, Canadá y México. Entonces, intenta, en el caso nuestro directamente, intenta tener control absoluto de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a la ONU. ¿Es tan bonita por dentro como se ve por fuera? La Organización de las Naciones Unidas, países, confluyen fuerzas, poder. ¿Qué ha sentido nuestro ex representante de Bolivia en la ONU? Primero, la ONU es el organismo multilateral por excelencia, ¿no? Es el organismo más importante que ha creado la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y Bolivia es uno de los países fundadores de la ONU. Es un organismo donde pasan todos los temas, donde no necesariamente puedes influir en todos los temas, porque hay en algunos temas que hay otros países que son mucho más activos y mucho más poderosos que tú, ¿no? O sea, y el tema del poder funciona en todos los espacios. Pero sí puedes tener, como país, puedes tener el espacio necesario para poder poner tus temas de interés, tus propuestas, para poder estar presente y vigente. ¿En qué contribuye el multilateralismo a un país? ¿En qué contribuye el multilateralismo a las relaciones internacionales a un país? Contribuye en crear una imagen positiva, un país que es creíble, un país con seguridad jurídica, para que vengan las inversiones, para que venga la cooperación, para que haya credibilidad en la comunidad internacional. Es por eso que posiblemente una resolución de la ONU no te cambia la historia, pero te puede generar ciertas dinámicas. Si la ONU dice en tal país no es democrático, te genera todo un tema de desestabilización, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que se hace, cómo se hace. Nosotros hemos sido muy activos, por ejemplo, en temas relacionados
a educación, a salud, a pueblos indígenas, que es uno de nuestros temas importantes en Naciones Unidas, el tema de derechos humanos, que también es un tema importante, y pero hay otros países que son, por ejemplo, más activos, por razones obvias, Rusia y Estados Unidos en temas nucleares, por ejemplo, ¿no? O sea, donde nosotros participamos muy poco porque no tenemos... Pero podemos decir qué es lo que sentimos, por lo menos, ¿no? Pues, por supuesto. La cosa que nos toman en cuenta. La ventaja del multilateralismo es esa, de que un país tiene voz y voto. ¿En cuanto colocar nuestras posiciones nos ayuda como país en la ONU? ¿Realmente nos toman en cuenta? Sí. Hemos sido, en este último tiempo, en Naciones Unidas de Nueva York, hemos sido muy activos, hemos estado muy presentes en todos los temas, en los temas internacionales actuales, por ejemplo, Rusia, Ucrania, Palestina, hemos sido activos, en temas más, menos peleados, derechos de las mujeres, derechos LGTBI, derechos de los pueblos indígenas, somos muy activos. En temas relacionados a cambio climático, somos uno de los países que siempre está presente y que la comunidad internacional siempre va a esperar, digamos, qué va a decir Bolivia, ¿no? Muchos dicen Bolivia tiene voz, pero no tiene voto, ¿no? Bueno, ese es justamente uno de los temas por los cuales yo he dejado la representación permanente de Bolivia en las Naciones Unidas. A ver, con Mario esta mañana hablábamos de este caso y decían que Bolivia no podía votar porque le debe plata a las Naciones Unidas. Creo que $700,000, algo así. Tres temas por los cuales yo he dejado las Naciones Unidas. Primero, creo que el actual proyecto político ha perdido el horizonte. Yo vengo del movimiento indígena, vengo de una comunidad indígena, de un ayllu, y por lo tanto pues estoy comprometido con ello y creo que el actual proceso que se está llevando adelante ha perdido este horizonte, ha perdido la visión y por lo tanto no puedo seguir en algo que no creo. Segundo, soy un creyente absoluto de que Bolivia es un país que defiende la libertad de expresión, la libertad de protesta y no puedo permitir que hayan compañeros, hermanos míos que por haber protestado, en su momento más de 100 y ahora todavía 73 compañeros y compañeras estén detenidos por manifestarse, compañeros indígenas, campesinos inocentes y bajo la figura de terrorismo, cuando esa figura constitucionalmente ya no existe en el país. Y tercero, el tema de que yo no me podía quedar en las Naciones Unidas para estar y asistir a las reuniones y no poder tomar decisiones, porque Bolivia no ha pagado la cuota que corresponde a la gestión 2024-2025, que la deuda, digamos que, porque se hace un cálculo en las Naciones Unidas en función a tu deuda y lo mínimo que debes pagar. Lo mínimo que Bolivia debería pagar hasta diciembre 2024 era de $780,000. No lo pagó y el 1 de enero hemos perdido el derecho de votar y al día de hoy no podemos votar en la Asamblea General. $780 millones. No, $780,000. $780,000. O sea que posiblemente en la economía de una persona sí parece alto, pero para la economía de un país es nada. ¿Y por qué no pagamos? Porque en el mundo solamente 4 países no han pagado la cuota. Afganistán, por razones obvias. Venezuela, porque no le dejan pagar, porque tiene las sanciones y no puede meter el dinero a Estados Unidos. Tercero, Santo Tomé, que es un país pequeño, y todos los otros países han pagado su cuota, incluido, disculpa el uso despectivo del tema, pero incluido Haití. Incluido Haití. ¿Y Bolivia? Bueno, o sea, Haití ha pagado su cuota. O sea, los 4 que no han pagado es Afganistán, Venezuela, Santo Tomé y Bolivia. ¿Y por qué no pagamos? Eso es lo que yo también pregunté en muchas oportunidades a Cancillería, al Ministerio de Economía. Es una cuota, es una responsabilidad que nosotros hemos asumido como país, es un compromiso que nosotros tenemos con un organismo internacional, que es el organismo internacional más importante del planeta. Ok, tenemos ya una deuda, no podemos votar. ¿Esto nos pinta de algún color como país en las Naciones Unidas? Es decir, ¿en cuánto podemos, no podemos? ¿Cómo está Bolivia en las Naciones Unidas con todo esto? Al inicio te decía que las relaciones internacionales lo que hacen es crear una imagen positiva del país. Lo cual dicen, este es un país creíble, se puede invertir, se puede confiar en este país. Nos muestran como un país que no estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales. Okay. Voy a ser incisivo en una frase. Se ha perdido el horizonte. Sí. Se ha perdido el horizonte. Esto lo aleja del MAS, lo acerca al MAS, lo acerca a Arce, lo acerca a Evo
¿Cuál es la situación, digamos, en la ideología política que ha manejado siempre como un hombre muy cercano a Evo Morales, Diego Pari? Nos los contesta después de la pausa, aquí en Fides. Acompáñenos, por favor. Ya vuelve AM, antes de mediodía. Denise Mendieta. Apasionada, única, alegre. Tenemos una cita, te espero de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El escándalo, la diversión, el humor, lo picante. Y no te olvides, de 5 a 6, nuestros bolivianos por el mundo son los invitados especiales. Acá en Fides, el show es noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramo Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. El bloque de noticias Santa Cruz. Les informó Yamil Martínez. Principales titulares. Fides La Paz. Seguimos con más noticias. Cochabamba, desde el corazón del país. Es Walter Unzueta, Cochabamba. Vuelvo a Estudios Centrales. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Desde la participación de las instituciones, la que refleje. Uno haciendo el proceso normal. Por eso también a nivel nacional se han enviado nuevas vacunas. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Información veraz, objetiva y confiable. La hora del país matinal, de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana. En cada emisión, las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país matinal. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. De lunes a viernes, a las 2:10 de la tarde. Normal, un poco larga. Claro, el tiempo pasa más rápido. Chiquito, chiquita, lo que sea. A ver, intensamente, 2. Música, salud, política, análisis. Con Ángel Careaga. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online. Ahora continúa AM, antes de mediodía. Para empezar o invertir en tu negocio. Prenda Más. Una ventaja aprovechar. De inmediato. Prenda Más. Comprar lo que quieres. Ahora mismo. Prenda Más. Para tus sueños alcanzar. Prenda Más. Prenda Más. Préstamos inmediatos sobre tus joyas. Prenda Más. 11:45 minutos. Diego Pari, también ex canciller de nuestro país. Diego Pari, ¿cuál diría que ha sido para ti, para usted, el logro en Naciones Unidas, personal? Bueno, creo que primero hemos logrado posicionar varios temas de Bolivia. Hemos logrado mantener una política, al menos en Nueva York, estable, una representación digna de Bolivia, que es lo más importante, porque uno cuando está fuera del país aprende a amarlo más al país, ¿no? Uno extraña todo, extraña la familia, extraña la comunidad, extraña el vecino, extraña la comida, los bailes, extraña absolutamente todo.
Y en ese sentido, pues, nos hemos comprometido con el país y hemos defendido con mucha dignidad al país en todos los espacios que nos ha tocado estar. Pero ya en lo personal creo que también el haber tenido la vicepresidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido un logro muy importante en lo personal y para Bolivia. Durante la gestión 2023-2024 he acompañado al presidente, que en este caso era el presidente de Trinidad y Tobago. He acompañado a la vicepresidencia, hemos dirigido varias sesiones. También tuve la oportunidad, por ejemplo, el 2023 de darle el uso de la palabra como presidente de la Asamblea al presidente Arce Catacora. Pues son logros importantes que permiten fortalecer justamente el relacionamiento de nuestro país. Bien. Se ha perdido el horizonte. Quiero entender, ¿el MAS ha perdido el horizonte? En realidad, el movimiento político indígena popular nace como una reivindicación para llegar al poder como las mayorías de este país. Y el MAS fue un vehículo para poder llegar a ese objetivo. Y en este momento, al haber el MAS perdido ese horizonte, al haber el MAS quebrado ese objetivo central, esos principios, esas bases, esos objetivos, prácticamente el MAS ya no existe. Más arcista, más evista, ¿cómo lo ves? No, o sea, el MAS como partido político, como movimiento político ya ha sido prácticamente quebrado. Y yo creo que lo que ahora toca es más bien que el proyecto político de reivindicación del movimiento popular indígena, urbano, obrero, minero, nuevamente se rearticule. Solamente esa unidad va a hacer posible que las mayorías de este país, que la gente de base, que la gente que mantiene que este país funcione, sea lo que permita recuperar y reorientar este proceso político que se había pensado antes del 2005. ¿A quién está pensando Diego Pari a la cabeza, a Evo o Arce? No tengo pensado cabezas, creo que hay muchos actores políticos, y no solamente son Evo Arce, Andrónico, también está Félix Pazzi, está Eva Copa, Félix que ya tenía un partido político antes, Eva Copa que acaba de encontrar, de lograr su personería. Creo que todo este proyecto que de alguna manera representa a la base social boliviana, a la gente de a pie, debe rearticularse. Debe rearticular un proyecto, pero pensando en la base social, no pensando en proyectos particulares. ¿Sigues tan cercano a Evo? Hablo con todos los actores políticos, sin ningún problema. ¿Pero te sientes más cercano a él o ya no? Pues somos parte de un mismo movimiento popular indígena que se construyó en su momento, y para hablar de estos temas, pues sí. ¿Y hablas con Arce? La última vez que hablé fue en noviembre. En noviembre. ¿Quiere decir que estás más en contacto con Evo que con Arce? No necesariamente. He estado hablando tanto con Evo, con otros actores, y hablo sin ningún problema con todos los que quieren hablar conmigo. Políticamente, no ideológicamente. ¿Políticamente estás con Arce o estás con Evo? En este momento yo sigo creyendo que la unidad es el único camino para lograr recuperar lo que el movimiento político indígena, campesino, urbano, obrero, había logrado. Bien. No hay otro camino. Es un buen amague ese de respuesta. No es un amague, sino es una realidad. Porque si no se logra unir el movimiento indígena popular, será la derecha el nuevo gobierno. ¿Habrá venido Diego Pari a tratar de unir todo esto? Es decir, ¿le gustaría ser candidato? Yo aportaré en todo lo que pueda aportar como persona, con la experiencia que tengo, con el conocimiento que tengo de cada uno de los actores, y pues ese será mi aporte. ¿Has recibido alguna propuesta, Diego Pari, de ser parte, no sé, de Arce, levismo, candidato, vicepresidente se decía, ¿no? El 2019 fui uno de los 4 que estuvo en la lista de precandidatos, y pues desde donde podamos apoyar y acompañar al movimiento indígena, popular, obrero, campesino, estaremos ahí. Ok, eso es ni me brindo ni me excuso. Estaremos donde nos convoquen, donde necesitemos que apoyemos. ¿Ya le ha pagado el Tribunal Supremo Electoral? ¿Ya le ha pagado el TC? Porque claro, hay una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que establece de que tiene que pagarle por no haberle permitido ser candidato a senador en la anterior elección. No, todavía no me ha pagado y tampoco lo voy a cobrar.
Ah, ¿no le va a cobrar al TC? No le voy a cobrar porque el tema no es una cuestión económica. El tema es una cuestión de justicia. Porque el año 2019 se me inhabilitó injustamente porque yo tenía todas las credenciales, tenía todos los documentos de respaldo y pues si no tuve la residencia en su momento fue porque cumplí una función diplomática y eso no podía haber sido motivo para inhabilitarme. El Tribunal Constitucional tomó una decisión al respecto. Si bien hay un resarcimiento económico, me interesa y me importa más el resarcimiento, digamos, legal y justo para que no vuelva a suceder una situación similar en el futuro. Plata es plata, ¿no? Sí, pero... ¿Cuánto era? Bueno, todavía no se ha hecho el cálculo, eso le corresponde... Porque eran sueldos como si usted hubiera sido senador. ¿Durante cuántos años? Eso le correspondería al juez calcular por la gestión que me tocaría cumplir como senador. 5 años. Los 5 años, sí. Al mes 18,000 bolivianos, 19,000. No tengo el dato exacto de cuánto es el salario del senador en este momento. ¿No va a cobrar nada, Diego Pari? No lo voy a cobrar porque me interesa que el tribunal haga ajustes en la normativa justamente que regula el tema de la participación de quienes cumplimos una función diplomática. Y segundo, el tema de que la autoridad indígena originaria campesina sea reconocida también en procesos electorales, porque en su momento yo tuve más de 16 certificaciones de mi comunidad, de mi AILU y del departamento, que certificaban que mi proyecto de vida estaba en el departamento de Potosí. Ahora bien, se decía que esta decisión de TCP iba a abrir una brecha muy peligrosa. Digo, cualquiera que no cumpla con el requisito de estar en el país el determinado tiempo que se establece podía ser candidato. Pero la diferencia fundamental en el caso mío es que yo cumplía una función diplomática y la Convención de Viena es clara y precisa en el asunto. Uno cuando está trabajando en el exterior en representación del país está en territorio boliviano, no está en territorio extranjero. Por ejemplo, yo en Estados Unidos, cuando me preguntan residencia, mi residencia sigue siendo Bolivia. Nunca he cambiado de residencia, porque el territorio, el espacio donde tú trabajas es espacio boliviano. Bien. ¿Esto no abre ninguna brecha entonces? No, ninguna brecha porque solamente el tema abriría para quienes cumplen, bueno, ni siquiera abriría, solamente aclararía para quienes cumplen una función diplomática. Diego Pari, muchas gracias por estar aquí, le agradezco. No, John, un gusto estar en Fides, estar contigo y siempre a disposición. Ya lo veremos entonces seguido en los quehaceres políticos, de los cuales no se retira. En los quehaceres políticos y profesionales también, porque, bueno, quiero ejercer las profesiones que tengo y contribuir también desde lo profesional. Bien, una carrera a nivel internacional, con un currículum, bueno, que va a llamar la atención, ¿no? Ministro de Educación. Viceministro de Educación. Canciller. Canciller, embajador en la OEA, embajador en la ONU. He estudiado pedagogía, licenciatura en pedagogía, licenciatura en lingüística, licenciatura en Derecho. Tengo maestría en Educación Superior, en Derecho Internacional, en negociaciones internacionales. Bueno, estoy de candidato a doctor en ciencia política. Y os pagará, Diego Pari. Os pagará. 11:54. Vamos a la pausa. Ya bueno, AM, antes de medios. Denise Mendieta. Apasionada, única, alegre. Tenemos una cita, te espero de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El escándalo, la diversión, el humor, lo picante. Y no te olvides, de 5 a 6, nuestros bolivianos por el mundo son los invitados especiales. Acá en Fides, el show es noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramo Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público.